Bienvenidos de nuevo al primer ciclo de conferencias de Derecho Administrativo y Acción de Tutela, a los 11 años del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 30 años de la Acción de Tutela. Organizado, dirigido y coordinado académicamente por la doctora Ana María Charri Gaitán, consejera de Estado y presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. El día de hoy tendrá lugar la conferencia número 9, denominada Unificación de Jurisprudencia por parte del Consejo de Estado en relación con las relaciones laborales encubiertas y el contrato de prestación de servicios, que estará a cargo del doctor Rafael Francisco Suárez Vargas. Para los que no lo conocen, el doctor Suárez es consejero de Estado en la sección segunda de esta corporación. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Realizó un curso extraordinario de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, en España. Tiene también especialización en Pedagogía Universitaria de la Universidad Santo Tomás, maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada y es candidato a doctor en Fundamentos de Derecho Político de la UNED de Madrid, España. En su trayectoria profesional, el doctor Suárez Vargas ha sido magistrado auxiliar de las secciones quinta y segunda del Consejo de Estado, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación. Ha sido procurador judicial en asuntos administrativos de la Procuraduría General de la Nación, vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación y procurador delegado ante el Consejo de Estado, entre otros cargos. Igualmente, es docente de diferentes materias en varias universidades del país. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y le concedo el uso de la palabra al doctor Rafael Francisco Suárez. Doctor Suárez. Doctor Germán, muchísimas gracias. Un cordial saludo para la doctora Ana María Charri Gaitán, presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para la doctora Mariluceo Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por supuesto para todos los asistentes, para todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Un especial agradecimiento para la doctora Ana María Charri por tener la deferencia de invitarme a participar en este primer ciclo de conferencias de Derecho Administrativo. Como lo decía Germán, la conferencia que hoy nos convoca toca con las sentencias de unificación y de manera concreta con la sentencia de unificación SUJ 25 del año 2021, que trató el tema de relaciones laborales encubiertas. Por esa razón voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera parte voy a referirme a los antecedentes, a la importancia y a la finalidad de las sentencias de unificación. Y en la segunda parte voy a tocar el caso concreto, la sentencia SUJ 25 del año 2021. Algunos ya me habrán escuchado en conferencias y saben que siempre hago esta introducción. Y esta introducción la hago porque es mi forma de concebir la problemática de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Puedo parecer hay veces repetitivo, pero en eventos como este, en el primer ciclo de conferencias de derecho administrativo, es importante que los que no han escuchado
este discurso tal vez pongan algo de atención, a ver si de pronto les interesa. Y siempre empiezo por señalar que en el año 2006, la sala de consulta estaba integrada por los doctores Flavio Augusto Rodríguez Arce, Enrique José Arboleda, Gustavo Aponte, que en paz descanse, y Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Y esa sala de consulta hizo un diagnóstico de la jurisdicción. Y ese diagnóstico arrojó como resultado de que la jurisdicción adolecía de problemas exógenos y de problemas endógenos. El principal problema exógeno toca con la disparidad de criterios sobre un mismo punto jurídico entre las altas cortes, entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, entre el Consejo de Estado y la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Teoría de móviles y finalidades. Alcance del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93. Necesidad de motivar los actos administrativos por medio de los cuales se declara insubsistente el nombramiento de un empleado provisional. Jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones de medicamentos y tratamientos no previstos en el plan obligatorio de salud y ordenado por vía de sentencias de tutela o por decisiones de comité técnico-científico. Jurisdicción competente para conocer de la sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías. Son solo algunos de los temas que reflejan el choque de trenes, la disparidad de criterios sobre un mismo punto jurídico entre las altas cortes. Y varias propuestas se han elevado sobre el particular. Hay quienes dicen que debe dejarse las cosas así y que la última palabra siempre la dirá la Corte Constitucional a través de revisiones de tutela. Hay quienes dicen que debe proceder la tutela contra las decisiones de las altas cortes, pero que no debe ser conocida por la Corte Constitucional, sino por los órganos de cierre de cada jurisdicción. Hay quienes dicen que no deben prosperar las acciones de tutela contra las decisiones de las altas cortes. Yo tengo una opinión distinta. Y mi opinión se fundamenta en el artículo 95 de la Constitución alemana, que luego de contemplar los varios tribunales supremos que existen en esa nación, el problema lo resuelven en 2 renglones, que dicen básicamente que para salvaguardar la unidad de la jurisprudencia, sesionarán salas conjuntas. Yo creo que esta sería una fórmula idónea para evitar este problema que va en contra del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia y del derecho sustancial, derechos todos estos previstos en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta. El choque de trenes no está representado por 20 casos, ni por 15, ni por 10. Son 3 o 4 casos puntuales que tienen trascendencia nacional y nada impediría que sesionaran salas conjuntas para darle una respuesta a todos los usuarios de la Administración de Justicia, que garantice la prevalencia del derecho a la igualdad, de la confianza legítima y el acceso a la Administración de Justicia. Ese fue el primer problema
exógeno que se precisó. En lo que toca con los problemas endógenos, se individualizaron varios, entre ellos la congestión judicial, los pronunciamientos inhibitorios y la falta de un mecanismo unificador de la jurisprudencia. En lo que toca con la congestión judicial, resulta pertinente señalar que de conformidad con el informe de litigiosidad emitido por el exdirector de la Agencia Jurídica del Estado el último trimestre del año pasado, se contabilizaban 329.353 procesos contenciosos. 329.353 procesos contenciosos, cuya cuantía asciende a la suma de 440 billones de pesos. Y de esos 329.353 procesos contenciosos, 123.000 son laborales. Y dentro de esos 123.000 procesos laborales, yo diría que un gran porcentaje corresponde a relaciones laborales encubiertas. Y la pregunta es, ¿cómo descongestionamos la rama judicial? Una justicia tardía no es justicia. El usuario de la Administración de Justicia necesita una justicia pronta, expedita, rápida, que declare la existencia de su derecho. ¿Y cómo podríamos descongestionar la jurisdicción? Yo planteo varias alternativas. La primera alternativa es prevenir el daño antijurídico. Si hay demandas contra el Estado, si hay sentencias condenatorias contra el Estado, es porque en algunos casos el Estado se está equivocando. Pero el Estado no es la Casa de Nariño. El Estado no es el nacional. El Estado no es la gobernación de Cundinamarca. El Estado son sus servidores públicos. 1.278.194 servidores públicos tiene el Estado colombiano, de conformidad con boletín emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo anterior quiere significar que el Estado colombiano es el principal empleador dentro de nuestra sociedad. No hay empleador más grande que el Estado colombiano. Y si hay sentencias condenatorias contra el Estado es porque algunos de sus servidores públicos están incurriendo en daños antijurídicos, entendidos como aquellos que los cuales las víctimas no están en la obligación de soportar. ¿Y cómo podemos entonces prevenir estos daños antijurídicos? En primer término, fortaleciendo la carrera administrativa. Que realmente sea el mérito, el principio que sirva para ingresar a la función pública y que sea el mérito, el principio que sirva para permanecer en la función pública. Se requiere que estén los mejores, el mérito. Una segunda forma es fortaleciendo competencias comportamentales. Esas competencias comportamentales que están descritas en el decreto 815 del año 2018. La actitud, la aptitud, las habilidades, las destrezas, los conocimientos, los valores. La primera competencia comportamental es la actitud. Esto es el valor, la voluntad, el coraje, el sentido de pertenencia con la administración pública, el sentido de pertenencia con la administración de justicia. Todos los servidores públicos deberían tener en su escritorio esa frase famosa de Winston Churchill. En el día de hoy estoy convencido de que somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que podemos soportar. Mientras exista fe en nuestra causa,
y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. ¿Y cuál es la victoria para el servidor público? Prestar un eficiente servicio público. Y otro elemento importante para prevenir el daño antijurídico es la capacitación. Esto va aunado a otra competencia que se denomina el aprendizaje continuo. Nuestra profesión nos exige constantemente estar actualizándonos. Todos los días cambia la Constitución, todos los días cambian las leyes, todos los días cambia la jurisprudencia, todos los días hay nueva doctrina. Y esto nos exige a todos los servidores públicos desplegar 3 actividades: aprender, desaprender y reaprender. Para reforzar este acerto basta echar una mirada a la Ley 1437 de 2011 y a su reforma implementada a través de la Ley 2080 de 2021. De los 309 artículos del CEPACA, la Ley 2080 modificó o adicionó 86. Es decir, 7%. Lo anterior nos ratifica que primero tuvimos que aprender la Ley 1437. Ahora tenemos que desaprender las normas que fueron modificadas o derogadas y tenemos que reaprender la nueva legislación. Si nosotros implementamos esas 3 estrategias, estoy seguro que vamos a prevenir el daño antijurídico. Una segunda forma para descongestionar la rama judicial es aumentar el número de jueces. En este momento, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está integrada por 31 magistrados del Consejo de Estado, 181 magistrados en los 26 tribunales administrativos y 353 jueces administrativos. Estos servidores son los encargados de resolver 329.353 procesos. Y lo que yo advierto es que el número de jueces no ha venido creciendo de manera proporcional a cómo ha crecido la conflictividad en Colombia. Yo recuerdo que en los años 80, yo era notificador del Consejo de Estado de la sección segunda, y en esa época el Consejo de Estado tenía 20 magistrados. En el año 88 se creó la sección quinta, 4 plazas y 2 vacantes en la sección segunda, 26. La ley 270 del 96 creó una plaza en la sección tercera, 27. Y la ley 1285 de 2009 creó 4 plazas en la sección tercera, 31. Lo que les quiero significar es que de 80 a 90, de 90 a 2000, de 2000 a 2010, de 2010 a 2020, de 2020 a 2022, en 42 años, solamente han aumentado 11 plazas en el Consejo de Estado. Y yo les reitero, ¿cuánto ha crecido la conflictividad en Colombia? 150 billones de pesos vale la contratación estatal cada año según Colombia Compra Eficiente. Hemos estado en un estado en guerra, valga la redundancia, durante las últimas décadas. Guerrilla, narcotráfico, paramilitares, delincuencia común, corrupción. Y el Estado tiene que actuar. Y muchas de esas actuaciones generan daños antijurídicos. Miremos la nómina del Estado. 1.278.194 cargos públicos. Ha crecido mucho. Y lógicamente las relaciones laborales generan controversia. Y el número de jueces no se ha incrementado. Yo creo que es un elemento indispensable a tener en cuenta. Una tercera estrategia sería fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflicto, como el arbitramiento.
como la conciliación extrajudicial. Yo fui procurador judicial en asuntos administrativos 6 años, del año 2010 al año 2016. Y yo analizaba las cifras. Y después de que salí, sigo analizando las cifras. En el año 2019 se presentaron 69,000 solicitudes de conciliación, de las cuales solamente prosperaron un 7.24%. Y yo me pregunto, ¿por qué el otro 92.6% no prosperó? Y yo tengo mi propia respuesta. Primero, porque son causas perdidas, muchas de ellas. Son procesos que no se van a ganar ni en sede de conciliación ni en sede judicial. Y el abogado tal vez no puede saber. Pero por ganarse unos honorarios se pone en movimiento el aparato jurisdiccional. Otro porcentaje no se concilia por miedo a la acción de repetición. Lo que ya advertí es que las entidades concilian cuando el daño antijurídico lo comete uno de sus subalternos, uno de sus inferiores. Pero cuando el daño antijurídico lo comete el representante legal o uno de las personas de los cargos directivos, no concilia por miedo a una acción de repetición. Otro porcentaje no se concilia por falta de pruebas. Tenemos el soldadito que fue mandado sin entrenamiento a combatir la guerrilla en el Caquetá. Allí pisó una mina quebrapatas, perdió sus miembros inferiores. Es claro que hay un daño antijurídico, pero en ese momento no tenemos el grado de la lesión. No tenemos el dictamen de la Junta Médico Militar que nos diga que la pérdida de la capacidad laboral fue de tanto. Y a la conciliación le hacen falta dientes en materia de pruebas. En todo proceso contencioso, las pruebas tienen 4 momentos. Cuando se solicitan con la demanda o en la contestación, cuando se decretan, cuando se practican y cuando se valoran. Esos 4 momentos no son tan nítidos ni tan claros en materia de conciliación extrajudicial. Tan solo el artículo 8º del decreto 1716 de 2009 señalaba que el procurador podría pedir pruebas. ¿Qué es pedir pruebas? Otro porcentaje no se concilia porque hay casos donde al demandante, entre más se demore el fallo, más se ve reflejado eso en una mayor condena. Y no muestra interés para conciliar. Entre más tiempo pase, mayor es la condena. Intereses, indexación. Otro porcentaje no se concilia porque la administración prefiere pagar a cuentagotas. Y entonces allí hay una jurisprudencia muy decantada sobre determinada materia, pero la entidad no tiene presupuesto para conciliar en todos esos asuntos. Y otro porcentaje no se concilia porque son casos difíciles. Casos difíciles, entendidos como aquellos en los cuales juristas expertos no están de acuerdo en la solución única que cabe dar. Pero hay un buen porcentaje que no se concilia porque no hay líneas claras jurisprudenciales. Y precisamente allá va dirigida, entre otros aspectos, la sentencia de unificación. A marcar derroteros claros, precisos, contundentes, para resolver muchos de los casos que pueden llegar a solucionarse en conciliación si hay buenas sentencias de unificación. Otro de los mecanismos para descongestionar la jurisdicción de lo contencioso administrativo es a través de herramientas como las implementadas por la Ley 2080 de 2021. Y me refiero a las sentencias anticipadas. Y me refiero a la redistribución de competencias. En el proyecto de ley presentado por la doctora Margarita Cabello, en ese entonces ministra de Justicia, y por la doctora Lucillanet Bermúdez como presidenta del Consejo de Estado, que a la postre daría lugar a la Ley 2080 de 2021,
se establecieron varias finalidades de la reforma después de 10 años de vigencia del código. Y dentro de esas finalidades se dijo hay que redistribuir los expedientes. Esos 329.000 procesos estaban mal distribuidos. Había despachos con mayor carga y había despachos con menor carga. ¿Y cómo se redistribuyen esos expedientes? A través de la modificación de 8 artículos del título cuarto de la parte segunda del CEPACA. Simplemente modulando 2 factores. Factor territorial y factor cuantía. A través de la modificación de competencias en el factor territorial y factor cuantía, se pretende redistribuir la carga laboral. Y otro de los puntos para descongestionar, indiscutiblemente, son las sentencias de unificación. Y es que una sentencia de unificación tiene efecto multiplicador en el seno de la administración. En el seno de los 100 procuradores judiciales, 1. En el seno de los 102 procuradores judiciales, 2. En el seno de los 7 procuradores delegados ante el Consejo de Estado. En el seno de los 353 jueces administrativos, de los 181 magistrados de los 26 tribunales administrativos y de los 27 magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Esa fue la finalidad de la Ley 1437, como vamos a ver. Un segundo problema endógeno que visualizó la sala de consulta fueron los pronunciamientos inhibitorios. Y la sala de consulta advirtió que la gran mayoría de pronunciamientos inhibitorios se debía a la mala escogencia de acción. El demandante presentaba nulidad y el juez le decía eso es nulidad y restablecimiento del derecho de malas, inhibitorio. El demandante presentaba nulidad y restablecimiento del derecho y el juez le decía eso es reparación directa de malas, inhibitorio. Y el demandante presentaba reparación directa y el juez le decía eso es controversia contractual de malas, inhibitorio. Y el tema de las relaciones laborales encubiertas no escapa de esa realidad. Durante la década de los 90, la sección segunda del Consejo de Estado precisó la manera para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones como consecuencia de una relación laboral encubierta es poniendo en movimiento el aparato de la administración. La actuación administrativa se inicia en ejercicio del derecho de petición particular, en ejercicio del derecho de petición general, por las autoridades de oficio en cumplimiento de un deber legal. Lo que usted debe hacer es elevar un derecho de petición. Frente a la respuesta de la administración interpone el recurso de apelación si es obligatorio y esa proposición jurídica completa la demanda por nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia IJ 039 de 2003, insinuó otra cosa. En materia de relaciones laborales encubiertas se dijo, oiga, señor demandante, usted se está quejando del contrato. Usted está cuestionando el contrato, usted está diciendo que el contrato tiene objeto ilícito. Al volver permanente algo que debía ser transitorio. Y el contrato de prestación de servicios es un contrato estatal. Y los contratos estatales, ¿cómo se controvierten? Pues a través de la acción contractual, que es pluripretensional. ¿Qué quiere significar que sea pluripretensional? Que son muchas las pretensiones que yo puedo pedir en una acción contractual. Que se declare la nulidad absoluta del contrato, que se declare la nulidad relativa del contrato, que se declare el incumplimiento del contrato,
que se declare la existencia del contrato, que se declare el rompimiento de la ecuación financiera del contrato, que se liquide el contrato, que se declare la nulidad de los actos administrativos pedidos durante la etapa de ejecución del contrato y que como consecuencia de todo lo anterior me indemnicen mis perjuicios materiales e inmateriales, daño emergente y lucro cesante. Sin embargo, la sección segunda sigue siendo del criterio de que este tema debe ventilarse a la luz del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero con todo, para evitar toda esta problemática, la ley 1437 ideó una herramienta. Y esa herramienta consiste en que hoy en día me permiten acumular pretensiones de diferente naturaleza siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento y no haya caducidad de la acción. Hoy en día está esa fórmula que busca evitar pronunciamientos inhibitorios. Y reitero lo dicho, un pronunciamiento inhibitorio va en contra del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia, del derecho sustancial. Derechos todos estos fundamentales, protegidos, repito, en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta. Eso por ese aspecto. Y finalmente, llegamos a donde teníamos que llegar. El tercer problema que visualizó la sala de consulta fue la falta de un mecanismo unificador de la jurisprudencia. La falta de un mecanismo unificador de la jurisprudencia. Cierren sus ojos. Tranquilos, no los voy a hipnotizar. Cierren los ojos. ¿Ya los cerraron? Díganme quién es el órgano límite en materia penal en Colombia. Y muchos dirán, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Díganme quién es la última autoridad en civil en Colombia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién dice la última palabra en laboral ordinario en Colombia? La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos para la justicia contenciosa. Vamos para la justicia contenciosa. ¿Quién dice la última palabra en materia tributaria en Colombia? ¿La sección cuarta o la sala plena de lo contencioso administrativo? ¿Quién dice la última palabra en contratación estatal en Colombia? ¿La sección tercera o la sala plena de lo contencioso administrativo? ¿Quién dice la última palabra en laboral administrativo en Colombia? ¿La sección segunda o la sala plena de lo contencioso administrativo? La ley 11 del 75 nos resolvió esa problemática. La ley 11 del 75 dispuso la creación del recurso extraordinario de súplica y precisó que este procedía cuando la sentencia de la sección fuera contraria a la jurisprudencia de sala plena. Dos consecuencias derivábamos de este mandato: que el órgano límite de la jurisdicción era la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado y que la jurisprudencia tenía fuerza vinculante. ¿Qué garantías generó este recurso? Seguridad jurídica, derecho a la igualdad, confianza legítima. Yo tenía la certeza absoluta que si me echaban del puesto por supresión del cargo y había una jurisprudencia igual a mi caso, mi pronunciamiento debería ir en el mismo sentido. Pero ¿qué pasó? Que este código, este recurso se edificó a la luz de la ley 167 del 41, segundo código contencioso, cuando estaba en vigencia la Constitución del 86. Viene la Constitución del 91
crea un tribunal constitucional, crea toda una teoría de derechos fundamentales y ese tribunal empieza a avanzar con pasos agigantados hacia ese reconocimiento. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado estaba anclada en la Constitución del 86. Y la forma de movilizarla era sacando del mundo jurídico la Ley 11 del 75. Por esa razón, se expidió la Ley 443-6, 446 del 98, que derogó la Ley 11 del 75, mantuvo el nombre de recurso extraordinario de súplica, pero cambió la causal. Esta vez procedía por violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. A partir de ese momento, yo, juez de la República, soy libre, soy autónomo, no me ata el precedente jurisprudencial. Pero a partir de ese momento, se empezaron a advertir flagrantes, ostensibles violaciones del derecho a la igualdad. Porque casos análogos fáctica y jurídicamente eran fallados de manera distinta. Y esto generó desconcierto, esto generó desaliento. ¿Cómo así que a Juan le fallan a favor estando en mi misma situación y a mí me fallan en contra? Esto genera mucha incertidumbre. Viene luego la Ley 954 de 2005, que descongestionó la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado sin invertir recursos. ¿Qué dijo el legislador? Vamos a descongestionar la sala plena de lo contencioso administrativo, pero hay un problema, no hay plata. Y entonces se idearon 3 mecanismos. Primero, se pusieron en evidencia las competencias de la Ley 446 del 98, sin que en ese momento existieran juzgados administrativos que solo vinieron a crearse en el 2006. Segundo, se pasó el conflicto de competencias administrativas de la sala plena de lo contencioso administrativo a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Y tercero, se derogó el recurso extraordinario de súplica. Y ese era el ambiente que se estaba viviendo en el año 2006. Cuando se empieza a estudiar la posibilidad de reformar el decreto 01 del 84. Y por eso una de las primeras propuestas de la sala de consulta fue darle fuerza vinculante a la jurisprudencia. Y ello se cumple a través de los mecanismos previstos en los artículos 10, 102, 259 y 269 del CEPACA, en armonía con los artículos 270 y 271. Hasta aquí llega mi primera parte de la conferencia relacionada con los antecedentes, la importancia y la finalidad de las sentencias de unificación. Bueno, vamos a hablar ahora de la sentencia de unificación SUJ 025 del año 2021, del día 9 de septiembre de 2021, en donde funge como demandante Gloria Luz Manco Quirós y como entidades demandadas la Personería de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano. Yo quiero que ustedes hagan una reflexión. La contratación estatal en Colombia vale 150 billones de pesos. Según Colombia Compra Eficiente. Y según Colombia Compra Eficiente, en el año 2020 se suscribieron 588.000 contratos de prestación de servicios. En un año
se suscribieron 588.000 contratos de prestación de servicio. Y todos los años se han venido suscribiendo contratos de prestación de servicios, y en algunos de ellos se alega la presencia de relaciones laborales encubiertas. Es un tema neurálgico del derecho administrativo laboral. Yo puedo clasificar las controversias laborales de diferente manera: noción y clasificación de empleo, requisitos para su ejercicio, creación, supresión y difusión de empleo, formas de provisión, carrera administrativa, situaciones administrativas, régimen salarial, régimen prestacional, régimen disciplinario, formas de retiro, etcétera, carrera administrativa. Pero un gran número de controversias laborales administrativas tocan con relaciones laborales encubiertas. Este tema tiene muchas aristas de simplicidad, pero este tema tiene muchas aristas de complejidad. Nosotros como jueces tenemos que administrar justicia, tenemos que buscar la verdad, tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores. Esa es la misión del juez contencioso. Y muchos de los casos que conocemos son casos fáciles. Casos que resolvemos con la fórmula del silogismo: premisa mayor norma, premisa menor hecho y conclusión. Pero todos los días, absolutamente todos los días, nos enfrentamos a casos difíciles. Casos difíciles entendidos como aquellos en los cuales juristas expertos no están de acuerdo en la solución única que cabe darles. Y toda sentencia de unificación obedece a un caso difícil. Si el caso fuera fácil, no sería necesario unificar jurisprudencia. No, señor. Si se unifica jurisprudencia, es porque estamos frente a un verdadero caso difícil del derecho administrativo laboral. Ya veremos por qué este caso fue considerado un caso difícil. Lo que quiero significar desde el principio, además, es que este caso ayuda a resolver controversias. Da parámetros y pautas generales. ¿Ustedes imaginan cuántos contratos estatales se pueden suscribir con 150 billones de pesos? ¿Ustedes lo que pueden dimensionar cuántos son 588.000 contratos de prestación de servicios? Y lo más paradójico de esto es que ningún contrato es exactamente igual. Todos estos contratos de prestación de servicios son diferentes en su causa, en su elemento causal, en sus fundamentos fácticos y jurídicos que llevan a contratar, en su fundamento subjetivo. Los contratistas son distintos: personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, públicas o privadas, consorcios, uniones temporales. El contratante es diferente. La nación, 32 departamentos, 1.102 municipios, 8 distritos. Su procedimiento es diferente. Su finalidad es diferente. Sus cláusulas son distintas. Sus cláusulas comunes son distintas, sus cláusulas excepcionales son distintas, sus cláusulas especiales son distintas. Cada contrato tiene particularidades, es totalmente distinto. Aún dos contratos celebrados con la misma persona
tienen un término diferente, tienen una cuantía diferente, tienen un objeto diferente, tienen unas pretensiones diferentes. Por eso lo que hace una sentencia de unificación es dar pautas generales. Hablemos brevemente de este asunto. El Consejo de Estado conoció del recurso de apelación interpuesto por el demandante y la Personería de Medellín contra el fallo proferido el 11 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El tema, reitero, toca con contrato de prestación de servicios. Había una primera claridad, que es por efectos didácticos. ¿Por qué se abandonó el nombre de contrato realidad y se utilizó el de relaciones laborales encubiertas? Porque en materia contenciosa, por lo general el contratista aspira a que se le homologue a un empleado público que tiene una relación legal y reglamentaria. En tanto que acá en la jurisdicción contenciosa no hay contratos. Contratos podría haber en la justicia ordinaria, en donde el contratista puede solicitar que se le homologue a un trabajador oficial que sí suscribe contrato de trabajo. Entonces, por esa razón, se decidió aclarar el tema y decir, no, acá lo que hay es una relación laboral encubierta. ¿Cuáles fueron las pretensiones de la demanda? Primero, se ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Reitero, es la tesis mayoritaria, aunque la sentencia IJ 039 de 2003, con ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, cuestiona, oiga, si usted lo que está alegando es que el contrato tiene causa ilícita o objeto ilícito, ¿por qué no se fue por vía contractual? Pero la tesis mayoritaria es que estamos en nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, se pidió la nulidad de unos oficios de la Personería y del Instituto Tecnológico Metropolitano de Barranquilla, que negaron la existencia de una relación laboral encubierta. Como consecuencia de eso, pido dos cosas, básicamente. Primero, que se declare que hubo una relación laboral encubierta. Y segundo, que se le paguen las respectivas prestaciones sociales. Sobre el particular señala que la señora demandante, la señora Gloria Luz Manco Quirós, estuvo vinculada a la Personería como abogada desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 2 de enero de 2012, que sus funciones fueron permanentes, que actuó como abogada, atendía público, atendía prioritariamente a víctimas desplazadas, proyectaba acciones de tutela, protegía los derechos de las víctimas del conflicto, entre otras funciones, que fue contratada a través del ITM, que cumplía horario impuesto por la Personería de Medellín, dentro de turnos establecidos durante las 24 horas, que sus actividades profesionales eran de carácter permanente, propias de la Personería y que fue supervisada, dirigida, controlada y vigilada por el personero delegado a cargo, que elevó derecho de petición solicitando el reconocimiento de la relación laboral encubierta y las prestaciones sociales y que la entidad demandada las negó. En lo que toca con las normas violadas y concepto de violación, que es el aspecto del capítulo más importante de toda demanda. Es el capítulo más importante. ¿Por qué? Porque de conformidad con las nítidas voces del artículo 88 del CEPACA, el acto administrativo goza de presunción de legalidad. Y como el acto administrativo goza de presunción de legalidad, le corresponde a cada demandante desvirtuar esa presunción de legalidad
a través de un capítulo que se denomina normas violadas y concepto de violación. Por eso se está ante una justicia rogada. Si lo hace, seguramente ganará. Si no lo hace, pierde, porque ese acto administrativo goza de presunción de legalidad. Salvo que, como se dijo en la famosa sentencia C-197 del 99, el juez contencioso advierta que se está violentando un derecho fundamental. Porque si el demandante atacó un acto, pero el demandante no citó la norma ni desarrolló el concepto de violación, pero el juez advierte que se está violentando un derecho fundamental, está en la obligación de ir, coger la norma que no citó el demandante y aplicarla al caso concreto. Hablemos de las contestaciones de las demandas. La contestó la Personería de Medellín y la contestó el Instituto Tecnológico Metropolitano. ¿Qué dijo la Personería de Medellín? La señora Manco Quirós no desempeñó actividades permanentes con la administración. La Personería tuvo un vínculo jurídico con el ITM para que la demandante en desarrollo del convenio administrativo suscrito con dicho instituto y la Alcaldía de Medellín llevara los objetivos previamente concertados en las instalaciones de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y la Personería no forma parte del municipio de Medellín. Formuló 8 excepciones, previas, mixtas, de fondo: falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de causa para demandar, buena fe, no comprender la demanda, todos los litisconsortes necesarios, inexistencia de la obligación, legalidad de los actos administrativos, compensación, prescripción y caducidad. Por su parte, el Instituto Tecnológico Metropolitano afirmó que el vínculo jurídico que tuvo la demandante la relaciona directamente con el municipio de Medellín, el cual a su vez suscribió un convenio con el Instituto Tecnológico. Formuló 2 excepciones: falta de causa para pedir y mala fe de la demandante. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo proferido el 11 de diciembre de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y accedió porque encontró que se configuraban los elementos de la relación laboral. Señaló que el ITM solo fungió como intermediario y que la condena debería recaer sobre la personería. Apelaron la personería y la parte demandante. La parte demandante, para que no se decretara la prescripción y se reconocieran prestaciones desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 2 de enero del año 2012. Y el apoderado de la Personería de Medellín insistió en la falta de legitimación en la causa por activa de su representado y en la necesidad de vincular al municipio de Medellín. Y reiteró que la demandante y el instituto habían suscrito contratos de prestación de servicios bajo un convenio interadministrativo. Estos son los antecedentes. Estos son los antecedentes del caso. Lleguemos a las consideraciones. Primero, la sentencia busca unificar jurisprudencia en torno a 3 temas. Primero, el sentido y alcance de la expresión término estrictamente indispensable, contemplado en el último inciso del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 del 93. Segundo, clarificar sobre el término que debe contabilizarse para poder predicar la solución de continuidad en la prestación del servicio. Y tercero,
la improcedencia de la devolución de los aportes a la seguridad social en salud efectuados por el congresista. Para darle respuesta a estos tres interrogantes, el Consejo de Estado y la sección segunda parten por estudiar 5 temas básicos que les van a servir de soporte, de fundamento para plantear las tesis que defiende la sentencia. Lo primero que hace la sala son unas consideraciones preliminares sobre la justificación que justifica emitir una sentencia de unificación. Y encontró 3 soportes. Primero, lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias como las T-723 de 2016, en el sentido de que la administración está vulnerando sistemáticamente la Constitución al usar indiscriminadamente los contratos de prestación de servicios. Es la primera premisa de la parte considerativa de la sentencia. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, ya lo ha dicho el Consejo de Estado. La administración, en muchos casos, ha venido vulnerando sistemáticamente la Constitución a través del uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios. Un segundo fundamento de esta justificación es la recomendación 198 de 2006 de la OIT, a través de la cual invita a los Estados miembros a reconocer y proteger los derechos de los trabajadores y a contribuir a la eliminación de las prácticas de empleo encubierto dentro de la protección del empleo decente. Y todo esto se deriva de un principio básico contenido en el artículo 53, que nos habla de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación laboral. Estos son los 3 fundamentos, estos son los 3 soportes que tuvo en cuenta la sala para emitir una sentencia de unificación. Evitar el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios, eliminar las prácticas del empleo encubierto y garantizar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación laboral. Ahora bien, la sala hizo un ejercicio interesante. La sala no abordó el tema únicamente desde la óptica del derecho administrativo laboral. No. La sala quiso abordar este tema desde las 2 ópticas. Desde la óptica del derecho administrativo laboral y los principios que lo orientan, y desde la óptica de la contratación estatal. Mirarlo desde las 2 caras. ¿Cómo se ve el tema de relación laboral encubierta desde el punto de vista contractual? ¿Cómo se ve desde el punto de vista laboral? Y en este sentido, lo primero o lo segundo que hace la sala es analizar cómo está regulado el derecho al trabajo en el ordenamiento jurídico nacional y convencional. Y para ello, como cualquier estudio, hay que partir de la Constitución.
Cualquier estudio que yo haga sobre cualquier tema debe partir de la Constitución. Y la sala partió de la Constitución. Y encontró varias disposiciones que le fueron aplicables. El preámbulo, que contiene valores y principios, trabajo, justicia, igualdad. El artículo 13, que consagra el derecho fundamental a la igualdad, a igual trabajo, igual remuneración, como lo veremos. El artículo 25, que protege el derecho al trabajo en todas sus modalidades, absolutamente en todas sus modalidades. El artículo 53, que me habla de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación laboral. El artículo 122, que me dice que no habrá empleo que no tenga sus funciones detalladas en la Constitución y reglamento y ley, y que para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén en la planta de personal y previstos sus emolumentos. Luego, el Consejo de Estado se va a las normas internacionales, a los convenios de la OIT. La OIT fue creada en el año 1919 y agrupa 187 países de los 194 países que hay en este planeta. En este planeta aproximadamente hay 194 países. Y de esos 194 países, 187 pertenecen a la OIT. Y eso quiere significar que la problemática laboral en todo el planeta es uniforme. Los problemas laborales que tiene Colombia son los mismos que tiene Mozambique, Sudáfrica, Suecia, Noruega, Jordania, Israel, Egipto, Estados Unidos, México, Argentina, Japón, Corea, Tailandia, Filipinas, Bora Bora. El derecho laboral administrativo y el derecho laboral es un derecho universal. Y todos esos principios y postulados se plasman en convenios. Aproximadamente 189 convenios. Y de esos 189 convenios, la sala escogió el convenio 111. La sala encontró el convenio 111 que me dice: a igual trabajo, igual remuneración. Es que es posible que yo desempeñe las mismas funciones de Andrés, que Andrés esté en la planta de personal, que nos asignan la misma carga laboral, que llegamos a la misma hora, que sacamos el número de expedientes igual. Y él se gana 10 pesos y prestaciones y yo solamente me gano 2. Eso está conforme con el principio contenido en el convenio 111 de la OIT. No siento un desaliento, no siento un desánimo. La sala no está en contra de los contratos de prestación de servicios. Habrá lugar a celebrar contratos de prestación de servicios cuando haya mérito para ello. Lo que sí no se puede hacer es encubrir relaciones laborales y eludir el pago de prestaciones sociales. Hay otras herramientas. La ley 909 de 2004 estableció las vinculaciones temporales. ¿Por qué no acudir a ese mecanismo y reconocer los derechos laborales de todos los contratistas de prestación de servicio? Esa fue la única finalidad que animó a la sala de consulta, a la sección segunda, a su pronunciamiento. Garantizar los derechos laborales de los contratistas de prestación de servicios y garantizar los derechos de la administración cuando contrata acertadamente. Otro de los fundamentos internacionales que encontró el Consejo de Estado fue el Pacto de San Salvador de 1988, que contempla el derecho al trabajo y en virtud del cual los Estados partes se comprometen a adoptar medidas que garanticen la plena efectividad del desarrollo del trabajo en condiciones justas, equitativas, satisfactorias del trabajo.
Después de eso, la sala descentró el estudio de las normas legales y se encontró con el decreto 2400 del 68, reglamentado por el decreto 1950 del 73, que en su artículo primero señala que para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes y en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicio para el desempeño de tales funciones. Y finalmente concluye este estudio con los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que contemplan los elementos de la relación laboral, es decir, la prestación de un servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, ese segundo tema fue regulado así. En el tercer punto que ustedes ven en su diapositiva, se habló de la naturaleza jurídica del contrato estatal de prestación de servicios. El artículo 32 de la ley 80 empieza por decir que el contrato estatal es un acto jurídico. Señalaba Gastón Yes o Gastón Yese, que fue uno de los principales exponentes de la escuela de Burdeos, que son actos jurídicos la ley, las sentencias, los actos de la administración y los contratos. De suerte que el acto jurídico es el género y el contrato es la especie. Y de suerte que para definir qué es un contrato estatal hay que definir primero qué es un acto jurídico. Y un acto jurídico se define como una manifestación de voluntad, en este caso como un acuerdo de voluntades que produce efectos en derecho. Concretamente, el artículo 32 numeral 3 establece que son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. Es lo primero que dice. Esta norma nos dice 5 cosas. Primero, que son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar la actividad inherente al funcionamiento y administración de la entidad. Segundo, que estos contratos solo pueden celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Tercero, que estos contratos no generan relación laboral. Cuarto, que estos contratos no generan pago de prestaciones sociales. Y quinto, que se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Y la pregunta es, ¿qué es término estrictamente indispensable? ¿1 año? 6 meses, 5 años. Pregunta difícil de responder. Caso difícil del derecho administrativo. Caso difícil del derecho administrativo. ¿Qué es término estrictamente indispensable? Para algunos serán 6 meses, para otros serán 3 años. El legislador no lo definió. Y por eso la sala, como veremos, hizo un estudio gramatical, teleológico y sistemático de la norma para llegar a concluir que era muy difícil fijar un término concreto, que todo depende de los estudios previos. Aclaro, y ya me estoy metiendo a la primera regla. Hemos dicho que toda sentencia de unificación resuelve casos difíciles, Y una de las formas para resolver casos difíciles es a través de la principialística. Usted tiene unos derechos individuales, usted tiene unos derechos públicos, colectivos, los pone en la balanza y para saber hacia dónde se inclina la balanza aplica principios. Y eso fue lo que hizo la sala, aplicar la principialística.
de la contratación estatal, el principio de planeación, los estudios previos. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral. Los mismos que tiene el 23, prestación del servicio, subordinación, remuneración y el estudio y los estudios previos, el análisis de los estudios previos. Allí hay un párrafo importantísimo de la sentencia que es el párrafo 101, que condensa en gran parte el criterio de la sala. Dice así: en este sentido, para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista de manera continuada o sucesiva guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia que permitan concluir que todos ellos forman parte de una cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente que desborda el término estrictamente indispensable del artículo 32 de la Ley 80 del 93, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales. En lo que toca con la subordinación, se prueba a través de indicios: el lugar del trabajo, el horario de las labores, la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que las tareas sean desarrolladas por personal de planta, entre otras. Y finalmente se atribuye al tema del límite a la indebida celebración de contratos, que hace referencia a la Ley 734 de 2002, a la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, que señala como falta gravísima la celebración de contratos de prestación de servicios cuando el objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales. En ese orden de ideas, y dado el estudio que se hizo, ya se nos va a acabar el tiempo, se establecieron 3 reglas de unificación. La primera regla de unificación dice: el término estrictamente indispensable a que alude el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 del 93 es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de prestación de servicio a favor de la administración de forma esencialmente temporal o ocasional y de ninguna manera con ánimo de permanencia. Reitero, para resolver este primer caso difícil, se dio prelación a los principios, al principio de planeación, a los requisitos precontractuales, entre ellos el estudio previo. Se hizo una interpretación literal, gramatical y sistemática, y esa interpretación permitió arribar a esa conclusión. La segunda regla, que fue la que generó mucho debate, ustedes recuerdan hace un año exactamente, el 21 de septiembre, hubo gran revuelo con esta segunda regla de unificación. ¿Qué dice esta segunda regla de unificación? Establece un periodo de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probada dentro del proceso. Lo primero que se dice es lo siguiente: este término es para efectos estrictamente de prescripción de los derechos laborales. O sea, lo primero que yo tengo que acreditar es que se configuran los elementos de la relación laboral encubierta.
Es lo primero que yo tengo que determinar. Se configuran los elementos de la relación laboral encubierta en este contrato. Ahora, para efectos de permanencia y de no solución de continuidad en la prestación del servicio, tengo en cuenta algún término, porque es que había diferentes hipótesis. Había criterios muy formalistas y rigoristas que decían basta un día de interrupción para entender que hay una nueva relación laboral. Otros aplicaban las normas del 1042, 1045, el 78 para prima de servicios y para vacaciones, que hablaba de 15 días. La sala fue más garantista, estableció un término de 30 días hábiles como referente. No es una camisa de fuerza. Es que cada juez, cada uno de los 353 jueces administrativos estaba teniendo en cuenta un término. Cada uno de los 181 magistrados de los 26 tribunales estaba teniendo en cuenta un término. Y cada uno de los 6 magistrados de la sección segunda del Consejo de Estado estaba teniendo en cuenta un término. Y este trato desigual causa desconcierto, causa violación del principio de la seguridad jurídica, la confianza legítima. Y era necesario establecer un término que nos siga de parámetros a todos. Y ustedes se habrán dado cuenta que en este año, cómo han fluido estos tipos de asuntos. Los que son falladores, ustedes se habrán constatado que esta sentencia ha sido eficaz para evacuar muchos de estos temas de relaciones laborales encubiertas. Hay términos que necesitan, hay actividades que tienen otros términos. Los docentes tienen vacaciones colectivas en otro periodo o en un periodo mayor. Esto no es una camisa de fuerza. Y hay quienes interpretan mal interpretado que lo que quiso el Consejo de Estado fue decirle a la administración, espérese 30 días para volver a contratar. No, ese no es el sentido de la sentencia. El sentido de la sentencia es decir que cuando no han transcurrido más de 30 días se trata de una misma relación laboral para efectos de prescripción. Ya el entendimiento que cada parte o que cada entidad le haga esto es la responsabilidad de ellos. La regla del Consejo de Estado es esta, para efectos netamente de prescripción. Y la última regla es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiera realizado de más, aportes en salud, por constituir estos aportes obligatorios, por tener estos aportes naturaleza parafiscal. Entonces el contratista hacía unos aportes mayores a salud y cuando ganaba el proceso pretendía que se le recuperaran, que se le devolviera eso. La sala dijo, eso no es posible porque son recursos parafiscales que tienen una destinación específica. El caso estudiado simplemente fue fallado, diciendo que existía una relación laboral encubierta, 13 contratos de prestación de servicios, no hubo solución de continuidad entre el 29 de diciembre de 2005 y el 30 de diciembre de 2012. Se acreditaron los elementos del contrato, habló de la legitimación de la causa por activa, por pasiva, se habló de la figura de la intermediación y se unificó jurisprudencia para esos temas. Créanme que para mí ha sido muy grato compartir con ustedes estos minutos. Ya van a ser las 5, creo que hay preguntas y muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Rafael Francisco Suárez, por su magnífica conferencia, muy clara, muy interesante, en un tema que además es de gran actualidad, no solamente en el sector público, sino incluso en el sector privado, porque la problemática del encubrimiento, pues, de las relaciones laborales es algo que se presenta tanto en el sector privado como en el sector público, pero pues resulta, digamos, triste que el Estado, que es el que está llamado en primer lugar a velar y garantizar por los derechos fundamentales de las personas y a ejecutar y hacer cumplir la ley,
sea en este caso uno de los principales violadores de la ley, es decir, es uno de los principales agentes, empleadores que utilizan lamentablemente el contrato de prestación de servicios profesionales para encubrir las relaciones laborales, situación pues que no se ha podido controlar completamente, a pesar de los múltiples esfuerzos que en este sentido ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de los organismos de control. El doctor Suárez nos habló en su conferencia, en primer lugar, sobre los antecedentes sociológicos y legislativos del mecanismo de unificación de jurisprudencia. En ese sentido, pues nos indicó cómo este mecanismo se inscribe dentro de los múltiples instrumentos que se han utilizado para tratar de disminuir la litigiosidad, especialmente en materia contencioso administrativa, teniendo en cuenta el número tan alto de procesos que hay contra el Estado, de los cuales pues buena parte obedecen a problemas generados en las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Estado, y muchos de ellos corresponden lamentablemente a asuntos de encubrimiento de las verdaderas relaciones laborales, utilizando la figura del contrato de prestación de servicios. En ese sentido, el doctor Suárez pues hizo un llamado a utilizar diferentes mecanismos para evitar esa litigiosidad y disminuir la congestión en la jurisdicción contencioso administrativa, el primero de los cuales es desde luego la necesidad de prevenir el daño antijurídico, que es algo que compete a todos los servidores públicos, pero muy especialmente a los servidores de la rama ejecutiva del poder público, y que exige pues la adopción de medidas y de una diligencia especial para prevenir aquellas situaciones que desde el principio se sabe o se prevé que pueden terminar en una violación de la ley, en desconocimiento de los derechos de las personas y probablemente en un litigio judicial. También abogó el doctor Suárez por la necesidad de aumentar el número de jueces en general en la rama judicial, pero particularmente en la jurisdicción contencioso administrativo, teniendo en cuenta el incremento de la demanda de justicia que se ha presentado en los últimos lustros y décadas, y que no corresponde a un incremento proporcional en la oferta de justicia, es decir, en la capacidad de las ramas judiciales, del número de corporaciones judiciales y de jueces que pueden encargarse y asumir el manejo de esas demandas y reclamos de la ciudadanía. En tercer lugar, considera el doctor Suárez que es necesario fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, la conciliación, la amigable composición, para los cuales, desde luego, en la jurisdicción contencioso administrativa resulta un instrumento especialmente útil, el de las sentencias de unificación de jurisprudencia. Señala también que se ha avanzado, o se avanzó con la Ley 2080 de 2021 en la implementación de ciertas herramientas y mecanismos que tienden a facilitar la solución de los conflictos por parte de la jurisdicción contencioso, a evitar la demora, digamos, en el trámite de los procesos judiciales, como ocurre con el mecanismo de las sentencias anticipadas, como la redistribución de competencias, que fue uno de los principales propósitos de la Ley 2080, y la posibilidad de acumular diferentes pretensiones que eviten, sobre todo, dar lugar a sentencias inhibitorias. Y por último, pues hizo referencia justamente al mecanismo de unificación de jurisprudencia, que, pues valga la pena recordarlo, es uno de los avances y de los logros más importantes que introdujo la Ley 1437 de 2011, que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que tiende fundamentalmente a hacer efectivos los derechos a la igualdad en la interpretación y en la aplicación de las normas jurídicas,
y también el principio de la seguridad jurídica. Posteriormente, el doctor Suárez entró a hacer un análisis de las consideraciones principales que hizo la sección segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ 025-CE-S2 de 2021, del 9 de septiembre de 2021, caso en el cual la sección segunda aprovechó la oportunidad de intervenir en el trámite de una apelación de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia para hacer algunas consideraciones y precisiones importantes y sobre todo para unificar las que podríamos llamar reglas jurisprudenciales establecidas en torno al encubrimiento de las relaciones laborales, especialmente a través del contrato de prestación de servicios y otros puntos que están directamente relacionados, como por ejemplo el relacionado con la solución de continuidad entre los diferentes contratos de prestación de servicios que se celebran y el tema de la prescripción. Desde ese punto de vista, el doctor Suárez recuerda que la sección segunda del Consejo de Estado tuvo en primer lugar varias consideraciones preliminares para haber dictado esta sentencia de unificación. En primer lugar, pues lo manifestado por la Corte Constitucional en varias sentencias, en el sentido de que la práctica sistemática utilizada tanto por empresas privadas como lamentablemente por entidades públicas, de utilizar los contratos de prestación de servicios profesionales para encubrir verdaderas relaciones laborales y de esa forma evadir el pago de las prestaciones sociales y demás derechos que tienen los trabajadores de acuerdo con la Constitución política y la ley, es una situación que implica una violación sistemática y manifiesta de la Constitución, en su artículo 53 y en otras disposiciones. En segundo lugar, pues recordó el doctor Suárez que existen también convenios de la OIT que se refieren específicamente a esta problemática, que regulan los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el derecho a recibir una remuneración igual por un trabajo igual, y que invitan a los estados a utilizar instrumentos jurídicos para evitar el problema del encubrimiento de las relaciones laborales mediante todo tipo de actos jurídicos. Y en tercer lugar, pues recordó el doctor Suárez los principios y los derechos que establece la Constitución política, especialmente en el artículo 53, como el mencionado principio de trabajo igual, salario igual. Posteriormente, la sección segunda, en la sentencia de unificación que se comenta, hizo un análisis sobre la forma como está regulado el derecho al trabajo en nuestro ordenamiento jurídico. No solamente, desde luego, en la ley, sino en la Constitución, en los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, como los múltiples tratados de la OIT, y en las normas legales, para pues llegar a la conclusión de que el trabajo está protegido de una manera especial en la Constitución y en los instrumentos internacionales y sobre todo que en relación con el derecho de los trabajadores debe primar la realidad sobre las formalidades que se establezcan en un determinado contrato u otro tipo de documento. Asimismo, recordó pues que existen normas desde el año 1968 que prohíben la utilización del contrato de prestación de servicios para realizar actividades y suplir necesidades de carácter permanente de las entidades públicas, porque para eso pues están los instrumentos que dispone el derecho laboral administrativo, ya sea en relación con los empleados públicos o los trabajadores oficiales. En tercer lugar, en esta sentencia de unificación, el Consejo de Estado
analizó la regulación que existe para el contrato de prestación de servicios profesionales y en general el contrato de prestación de servicios en el artículo 32, numeral tercero de la ley 80, para señalar que no está prohibido, desde luego, por parte de las entidades públicas la utilización del contrato de prestación de servicios, pero que el contrato de prestación de servicios debe utilizarse con el objeto y con la finalidad establecidas justamente por el Estatuto de Contratación Estatal, que buscan sobre todo la realización de actividades especiales o extraordinarias y de carácter transitorio por parte de las entidades públicas, o en aquellos casos para los cuales se requieren conocimientos especializados y no para la realización de actividades ordinarias, menos aún de carácter permanente y ejecutadas, digamos, en condiciones similares a las que realizan los trabajadores de planta de la respectiva entidad. Y por último, en esta sentencia, el Consejo de Estado analizó y recordó los criterios que ha señalado la jurisprudencia para identificar la existencia de relaciones laborales encubiertas cuando existen contratos de prestación de servicios profesionales y el demandante pues alega que en realidad tuvo una relación laboral con la respectiva entidad pública y por tal razón tiene derecho a los salarios, prestaciones y demás beneficios que le otorga la calidad de trabajador. Ahora bien, específicamente en cuanto a la unificación de jurisprudencia, que fue el objetivo principal que tuvo en cuenta la sección segunda del Consejo de Estado al tomar conocimiento de este caso y dictar la sentencia que nos ocupa, el doctor Suárez nos recuerda que el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre 3 puntos específicos. En primer lugar, el sentido y el alcance de la expresión término estrictamente indispensable, utilizada por el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuando señala que las entidades públicas pueden celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales por el término estrictamente indispensable. En segundo lugar, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la delimitación del término que debe existir entre un contrato de prestación de servicios y otro para que se entienda que hubo una interrupción en la relación laboral o una solución de continuidad en la relación laboral. Y que por el contrario, cuando el término que existe entre un contrato de prestación de servicios y otro es inferior a ese plazo, se entiende que no existe solución de continuidad y que por lo tanto se trata de una sola relación laboral de carácter continuo, lo cual tiene efectos, desde luego, en la contabilización del término de prescripción de las acciones para reclamar los derechos en materia laboral. En tercer lugar, el Consejo de Estado en esta jurisprudencia unificó su posición sobre la improcedencia de la devolución de los aportes efectuados por el trabajador que aparecía como contratista al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta la naturaleza de estos recursos. En relación con el primer punto, pues el Consejo de Estado, como lo explicó el doctor Suárez, unificó su jurisprudencia señalando que la expresión término estrictamente indispensable, utilizada por el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80, debe entenderse como aquel que está previsto en los estudios previos del contrato y en la minuta de contrato, y que está debidamente justificado de acuerdo con el principio de planeación que rige en la contratación estatal, de tal manera que es el plazo que es absolutamente necesario para que el contratista cumpla con el objeto y con las obligaciones previstas en el respectivo contrato de prestación de servicios, sin perjuicio pues, de las eventuales prórrogas que puedan llegar a hacerse excepcionalmente
sobre este contrato cuando pues verdaderamente se requieran para cumplir con su objeto. En relación con el término en el que se considera interrumpida la relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado unificó su posición señalando que este término debe ser en principio de 30 días, de tal manera que cuando el tiempo que existe entre un contrato de prestación de servicios y otro es superior a 30 días, se debe entender en principio que existe una solución de continuidad, que no hubo una solución de continuidad, es decir, que está interrumpida la relación laboral, sin perjuicio, claro está, de que los jueces en cada caso particular, teniendo en cuenta los elementos probatorios y los demás elementos de juicio que existan en cada proceso, puedan llegar a considerar que en realidad no existe interrupción en la relación laboral, aunque el plazo entre un contrato y otro sea superior a este término de 30 días. Y finalmente, en relación con el último punto, que fue objeto de unificación de jurisprudencia en esta sentencia, la sección segunda del Consejo de Estado consideró que no era posible devolver los aportes para fiscales pagados por el contratista en virtud del aparente contrato de prestación de servicios, específicamente al sistema de seguridad social en salud, aunque correspondan a sumas superiores a las que debía haber pagado en su calidad real de trabajador, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de estos recursos, que son aportes para fiscales de la seguridad social, que pertenecen a todo el sistema de seguridad social y no a una persona en particular, y que tienen una destinación específica como es la de permitir el correcto funcionamiento del sistema de seguridad social. Estos son los aspectos principales, pues a mi juicio, de la sentencia que claramente nos expuso el doctor Suárez. Yo, entonces, con base en esta pequeña síntesis, quisiera pues pasar a las preguntas que las personas, que el público tenga a bien formular al doctor Suárez, pero antes de eso, quisiera tal vez formularle dos preguntas iniciales al doctor Suárez en relación con este tema. La primera pregunta es la siguiente. Como muy bien se expone en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, han existido sentencias de diferentes corporaciones judiciales, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, atacando expresamente la práctica de encubrimiento de las relaciones laborales mediante la prestación de servicios, de contratos de prestación de servicios profesionales. Y en ese sentido se han proferido pues múltiples condenas, muchas veces por sumas cuantiosas, al Estado por incurrir en esta práctica. En el mismo sentido, pues existen advertencias de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, etcétera. Y sin embargo, pues las cifras y los datos que dan los medios de comunicación indican, digamos, que este problema pues está lejos de acabarse o de ser un problema de mínimas proporciones, sino que por el contrario, en algunos sectores de la administración pública llega a ser un problema de grandes dimensiones en la medida en que se utiliza, digamos, de forma sistemática el contrato de prestación de servicios profesionales para ocultar las relaciones laborales. Entonces, mi primera pregunta al doctor Suárez sería, ¿qué más se debe hacer? A su juicio, desde el punto de vista legislativo, reglamentario, judicial, o por parte de los organismos de control, para lograr efectivamente controlar o disminuir de manera importante la problemática que hemos mencionado. Esa sería la primera pregunta. Y si usted me permite, doctor Suárez, le formulo de una vez la segunda pregunta para que usted pueda
Una por una, si quieres. Bruna. Bueno, entonces empecemos por esa. Bueno, hermano, en pocas palabras, la administración tiene que adecuar sus plantas de personal. Si la planta de personal es insuficiente, puede optar por el mecanismo establecido en la ley 909, que son las plantas temporales. La administración tiene que concientizarse que a largo plazo, a mediano y a largo plazo, le sale más costoso pagar múltiples condenas por relaciones laborales encubiertas que adecuar plantas de personal a los términos legales. La administración debe tener las plantas de personal necesarias para cumplir satisfactoriamente todas sus tareas. Para mí esa es la herramienta. Muy bien, doctor Suárez. La segunda pregunta que yo tendría es la siguiente. Una de las finalidades y de los beneficios, digamos, más importantes que tiene el mecanismo de unificación de jurisprudencia tal como fue diseñado en la Ley 1437 de 2011, establecido con la Ley 2080 de 2021, es el de la extensión de jurisprudencia. Es decir, es el de hacer posible que no solamente en vía judicial, sino que en la vía administrativa, directamente entre las entidades públicas, se apliquen las sentencias de unificación de jurisprudencia a casos que tengan los mismos supuestos de hecho o de derecho o muy similares, de tal manera que se evite a las personas pues, el desgaste y la necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en un proceso ordinario a reclamar sus derechos. Esta sentencia de la cual usted nos comentó, desde luego es una sentencia de unificación de jurisprudencia y además reconoció unos derechos a una demandante en particular. La pregunta sería, entonces, ¿qué experiencias, y si no han tenido experiencias, qué expectativas tienen en la sección segunda de la utilización y la aplicación de esta sentencia de unificación mediante el mecanismo de extensión de jurisprudencia, especialmente en vía administrativa por parte de las entidades públicas? Gracias, además la pregunta es muy interesante. La sentencia traza parámetros generales, mi hermano. Pero yo le decía a ustedes acá en la conferencia que cada contrato tiene sus propias aristas de simplicidad y complejidad. No hay dos contratos exactamente iguales. En cada contrato el elemento subordinación es distinto. En cada contrato el elemento de horario de trabajo es distinto. Medio tiempo, tiempo parcial, tiempo completo. En cada contrato los testimonios son distintos. 3 testimonios de oídas, un testimonio directo. Las actividades son distintas. Médicos, odontólogos, enfermeras, vigilantes, instructores. Entonces, hay parámetros generales que son aplicables, pero ya cada caso en concreto hay que estudiarlo aisladamente. Aquí se sirvan de derroteros que orientan la decisión, pero cada caso en particular tiene que estudiarse de manera independiente y concreta, y todo depende de la carga probatoria. Y la carga probatoria es básicamente indiciaria, la prueba documental, la prueba testimonial, si es un testigo de oídas, si es un testigo directo, si le constan directamente todos los hechos, si estuvo con el demandante todo el tiempo de su vida laboral, si no lo estuvo. Entonces, ahí veo que el juez tiene que hacer un esfuerzo en el análisis probatorio. O sea que existen, digamos, dificultades a su juicio para aplicar esta sentencia de unificación de jurisprudencia por la vía de la extensión, por lo menos en muchos casos. Si los supuestos fácticos son análogos, no debería complicación. Si la prueba testimonial, si la prueba documental me da la suficiente certeza para demostrar que no es una relación laboral encubierta, perfectamente yo la puedo aplicar. Pero cada caso, reitero, exige un análisis probatorio distinto. Muchas gracias, doctor Suárez. Para no abusar del uso de la palabra, le cedo el turno a Mario, quien debe tener algunas preguntas
por parte de los asistentes. Mario. Gracias, hermano. Sí. Doctor Nieto, muchas gracias. Doctor Rafael Suárez, muchas gracias por la conferencia. En efecto, hay varias preguntas, pues una de estas ya correspondía con la segunda pregunta que le planteó el doctor Nieto a usted, pero tengo otras acá un poco más concretas. Dicen, por ejemplo, ¿qué otro tipo de contrato puede celebrar la administración en aras de no encubrir una relación laboral? Perfecto. Es la forma de provisión de empleos en el sector público, es una forma de provisión regladas. La Constitución del 91 utiliza el término genérico de servidor público. Y son servidores públicos los empleados públicos, los trabajadores oficiales, los empleados de la seguridad social en vía de extinción, los miembros de las corporaciones públicas, los miembros de la fuerza pública, los empleados del Banco de la República. Entonces todo depende de tres criterios: criterio orgánico, criterio funcional y criterio de vinculación. ¿En qué entidad se va a vincular? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Y de ahí yo determino el tipo de servidor público que es, y reitero, todo debe estar provisto o fundamentado en una planta de personal donde estén previstos los emolumentos y donde estén previstas las funciones. El mecanismo idóneo, si se trata de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos que no desarrollen funciones de construcción y sostenimiento de obras públicas, es una relación legal y reglamentaria, y para ellos deben adecuar las respectivas plantas de personal. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le tramito la siguiente pregunta. Este tiene que ver mucho más en concreto con la sentencia de unificación que usted nos explicó, y es la siguiente. Si los aportes a salud son compartidos por el empleador y el servidor, ¿por qué razón en la sentencia de unificación se exoneró al empleador de esta obligación cuando la integridad del servidor? La sentencia de unificación toca los puntos estrictamente fijados por la sala, y el punto estrictamente fijado hacía referencia a los aportes del contratista. No se tocó lo relacionado con los aportes del empleador. Aquí la discusión estaba derivada de las pretensiones del demandante, que aspiraba a que se le devolvieran los aportes en salud de más que dio. Y por ende, el estudio de la sala se limitó a ese punto. Doctor, muchas gracias. Le voy a hacer la tercera pregunta muy concreta, y es, quien pregunta quiere saber es si se considera dependencia laboral cuando un contratista entrega mensualmente informes y presta turnos de atención al público. ¿Puede conceptuarse esto como una relación laboral encubierta? Muy buena la pregunta. Este tema es probatorio. Y la prueba madre, la prueba básica, es el indicio. En algunos casos, cumplir horario es un indicio de una relación laboral encubierta. En otros casos no lo es. Hay diferentes tipos de informe. Informe dentro de un contexto de coordinación de funciones, informe dentro de un contexto de subordinación. La dependencia laboral se puede advertir a través de diferentes formas de cumplir los servicios en las entidades de la oficina, de la entidad, cumplir horarios, recibir órdenes. Cada caso hay que analizarlo, y la función de cada demandante es llevar al juez los suficientes elementos de juicio para que él tenga la convicción plena, la convicción absoluta de que no se trató de un simple contrato de prestación de servicio, sino de una relación encubierta, en donde había el elemento de subordinación. Hay diferentes formas de probar la subordinación. Todo esto trata de concurrencias de indicios. Por eso cada caso es distinto. La situación de cada contratista es distinta, la situación de cada contratante es distinta.
las órdenes que cumple son distintas, la situación de dependencia es distinta. O sea, no se puede generalizar, no se puede generalizar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esas eran en general las preguntas del público a su conferencia. Muchas gracias, muy amable, Mario. ¿Terminamos? Bueno, doctor Suárez, pues le reiteramos nuestro agradecimiento muy especial por su importante y muy actual y significativa participación en este ciclo de conferencias con este tema, pues que resulta, como lo manifesté antes, de gran actualidad para todos los que trabajamos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y desde luego para todos los que están en la administración pública. En esos términos, pues los damos por terminada el ciclo de hoy y los invitamos a la siguiente jornada de esta actividad académica que se realizará el próximo 29 de agosto a las 3:30 de la tarde con una conferencia sobre las reglas del proceso de cobro coactivo en el CEPACA a cargo del doctor Julio Roberto Pisa Rodríguez. Muchas gracias al doctor Suárez, muchas gracias a todos los asistentes, a Mario, hasta luego, que tengan una buena tarde.